del Papa Pío XII a los participantes en el quinto Congreso Internacional de Psicoterapia y Psicología Clínica. Encontrábamos 4 puntos desarrollados en el texto. El primero se refería al hombre como unidad psíquica Aquí había un presupuesto que es el estado de la psicología aceptada en ese momento, que se presentaba como científica. De hecho, así comienza a desarrollarse el tema. La ciencia afirma que nuevas investigaciones han dado a conocer los profundos estratos del psiquismo humano. No dice que esto sea verdad, sino que la ciencia afirma. Después hay que comprobarlo esto, si es verdad, hay que analizarlo, hay que desarrollarlo a partir de principios superiores a los de la mera ciencia, presentada sobre todo a partir del modelo freudiano, como hemos descrito. Hemos analizado el primer punto referido a la unidad psíquica determinada por el alma, que es el principio que da el ser. Lo explicamos según la visión de Aristóteles en el De Anima, el primer gran tratado de psicología, una psicología filosófica. Lo que hoy se denomina psicología no se encuentra solo en el De Anima de Aristóteles, se encuentra también en otras obras más prácticas. Efectivamente está en gran medida contenida en la ética, sobre todo en la ética Nicómaco, y también en la retórica, porque la retórica es la ciencia, es una parte de la lógica para Aristóteles, que enseña cómo comunicar una verdad a otros, considerando también los aspectos sensibles. Entonces, gran parte de lo que hoy se denomina psicología está contenido no solo en la psicología del De Anima, sino también en otras obras. Pero, tornando al texto de Pío XII, pasamos al segundo punto: el hombre como unidad estructurada. Estructura es una metáfora, naturalmente. Un edificio tiene estructura, etc. Quiere decir una disposición organizada o una disposición ordenada de partes. El hombre es una unidad y un todo ordenados, un microcosmo. Muchos filósofos lo han descrito así al hombre, porque es como un mundo en miniatura, une lo superior, lo metafísico, con lo material, lo sensitivo. El hombre es una unidad y un todo ordenado, es un microcosmo, una especie de estado cuya ley fundamental, determinada por el fin del todo, subordina a este mismo fin la actividad de las partes según el verdadero orden de su valor y de su función. Aquí encontramos el primado de la causa final. Desde el punto de vista filosófico, estamos en pleno aristotelismo. O sea, Aristóteles, al principio de la metafísica, habla de las 4 causas que constituyen el ente, y la primera de todas, la más importante, es el fin, que es el bien. Bien y fin, en Aristóteles y antes en Platón, son sinónimos. Entonces, la vida psíquica está determinada por el bien del hombre, por el bien último del hombre o por el fin último del hombre. Para considerar la vida psíquica es necesario que haya una
visión de la relación entre las distintas finalidades de las distintas partes del hombre que se expresan como potencias, o sea, como capacidades operativas. Esta ley, en último análisis, es de origen ontológico, metafísico, no psicológico y personal. Aquí encontramos una primera observación capital, o sea, la verdadera psicología trasciende la psicología, o sea, es metafísica ya desde el punto de vista filosófico. No puede haber ninguna ciencia sin que reciba sus principios de la metafísica. Esto vale también para la física, para las ciencias experimentales, y por supuesto para la ética, para la antropología o para la teoría del conocimiento, gnoseología. Todas las ciencias derivan sus principios de la metafísica. Ahora, cada ciencia es tanto más metafísica cuanto más elevada es. O sea, cuanto más supera la mera condición material. Aquí tenemos una distinción fundamental entre todas las corrientes de la historia, de la filosofía y también de la psicología, que a veces coinciden y a veces son distintas, como en la modernidad, en la contemporánea. O sea, fundamentalmente las filosofías y las psicologías se distinguen en filosofías y psicologías que aceptan la metafísica y filosofías y psicologías que niegan la metafísica. Esa es la base para discernir en el conjunto cultural el significado de las corrientes. Si una psicología es antimetafísica, es fundamentalmente errónea, por más que tenga elementos accidentales útiles, pero son útiles en cuanto son extrapolados del conjunto de esa teoría y utilizados de otra manera, con otro significado, en una teoría verdadera, que en este caso, según lo que estamos diciendo, es metafísica. Porque el hombre es en su raíz metafísico, o sea, la inteligencia es una capacidad metafísica que trasciende la materia. ¿La causa última es metafísica? Por supuesto, claro, porque Dios, la causa última de todos es el bien. Aristóteles decía que Dios es el bien en el libro 12 de la metafísica, y eso es justamente lo más metafísico, o sea, lo que más trasciende la materia. Y el hombre es fundamentalmente divino. Ya los griegos decían que la inteligencia es algo divino. En un modo genérico, como podían conocer ellos lo divino, pero Aristóteles con más precisión indica que Dios, conocimiento de conocimiento, vida, felicidad, es el principio del ser, porque toda la metafísica estudia las causas del ser, por qué las cosas son. Más aún, por qué el ser es realizado como ente. Santo Tomás dirá después, estudia la causa del ente común. Aristóteles dice, estudia el ente en cuanto ente, o el ente como ente, joón, geón en griego. El ente por lo que tiene de ente. Bueno, la causa del ente es algo que trasciende el ente y que no es material. Eso es el fundamento de toda la metafísica, más aún de la sabiduría antigua, incluyendo a Platón, en su expresión más elevada. También en Platón la idea de bien es la causa de las otras ideas que son el ser, la república. Y a su vez hay otras cosas inferiores que son y no son para Platón, o sea, las cosas físicas,
Para Aristóteles son, pero son imperfectamente. Entonces, la verdadera psicología, como por supuesto la verdadera teología, mucho más, no puede ser antimetafísica. Si la teología es antimetafísica, no es teología. Es otra cosa, aunque tenga el nombre de teología. Y lo mismo sucede con la psicología. Si la psicología es antimetafísica, no es psicología. Ni siquiera es psicología animal, porque hemos dicho que gran parte de las corrientes de la psicología contemporánea no trascienden el nivel de la psicología animal, que es un desarrollo legítimo, porque también los animales tienen alma, un alma corruptible, un alma que no trasciende la materia, no puede subsistir sin la materia, pero tienen alma. Entonces, se puede eventualmente estudiar lo que hay de común en la conducta de los animales brutos y del hombre como animal, en sentido genérico. Eso siempre es posible. La psicología experimental muchas veces no trasciende este nivel. Y la psicología general tampoco, porque es considerada, según la ambigüedad epistemológica que hemos descrito anteriormente en nuestra conferencia precedente, es considerada como, en el fondo, un desarrollo sofisticado de la psicología animal. En Freud encontramos esto, o sea, el hombre es un animal más evolucionado. Este es el aspecto más elemental de la distinción entre las corrientes psicológicas, o son metafísicas o son antimetafísicas. Ahora, en la psicología contemporánea hay muy poco de metafísica, porque la mayor parte de las corrientes derivan de la filosofía contemporánea, tienen presupuestos filosóficos empiristas y o racionalistas, que en el fondo, por dos vías, terminan negando la consistencia de la metafísica. Si no se acepta que el hombre tiene una constitución que trasciende la materia, no hay posibilidades de explicar en profundidad la conducta humana, porque la operación sigue al ser. Por eso dice el texto de Pío XII que hay que considerar todo desde el fin. Efectivamente, la causa de las causas, como dirían los escolásticos, es el fin, la causa final. Y a su vez hay un orden en las causas finales. Esta ley, en último análisis, es de origen ontológico metafísico, no psicológico y personal. Aquí utiliza la palabra psicológico en sentido restringido, es decir, en el sentido común de esta que se presentaba como ciencia en esa época. Es decir, hace 70 años, que era fundamentalmente la concepción derivada de Freud y difundida en gran medida por Maritain en los ambientes católicos, porque evidentemente serán psicólogos y psiquiatras que van a ver al Papa para pedir la bendición, son fundamentalmente católicos. Entonces, estos necesitaban una aclaración, porque lo que estaba difundiéndose rápidamente era esa concepción de que se puede aceptar el método de Freud, pero sacarle la filosofía. Lo cual es imposible, porque en el pensamiento moderno, sobre todo en Hegel, que es mucho más elaborado que Freud es como una versión reducida o restringida del idealismo filosófico.
En el idealismo moderno, el método es la idea, no se pueden separar. Es absolutamente imposible separar el método de la idea. Y esto se aplica no solo a la filosofía, sino también a la psicología freudiana, que es, como ya dijimos, una especie de filosofía. Es más filosofía que psicología. Más aún, Freud habla de la psicología como si fuera otra ciencia, distinta del psicoanálisis, que tiene una constitución filosófica. Aunque hable de religión, es como una filosofía de la religión. Efectivamente, Hegel también tiene filosofía de la religión, Kant, etc. Se ha creído que había que acentuar la oposición entre metafísica y psicología, cuán equivocadamente. Lo psíquico pertenece también al dominio de lo ontológico y de lo metafísico. Bueno, esta es la base natural. Si no estamos de acuerdo en esto, hay que razonar acerca de los fundamentos, no se puede ir adelante en el análisis de lo que significa la psicología. O mejor, como dijimos anteriormente, la ciencia psicológica, no hay una psicología. Eso ya es una visión reductiva. No solo no hay una psicología porque los psicólogos tienen capacidades diferenciadas, sino porque lo que se denomina psicología está integrado por ciencias diferentes, sea teóricas, sea prácticas. Muchas veces lo que se estudia en las facultades de psicología son aspectos auxiliares de la psicología, no el centro de la psicología. Y ahí comienzan las confusiones, porque eventualmente hay algunos instrumentos útiles, sobre todo en el orden práctico, pero están como desconectados del centro, que es la ciencia fundamental, que es no solamente la metafísica, sino sobre todo la teología sobrenatural. Por supuesto, para los que tienen fe. Los que no tienen fe no pueden considerar que la teología es superior a la metafísica. Y harán lo que pueden, que no es mucho, porque el hombre ni por sí mismo ni con ayuda de otro se puede curar de sus deficiencias fundamentales. Porque la psicología actual no tiene tan en cuenta la filosofía, es más experimental, es más científica, es más empirista. Sí, pero como dijimos, de modo ambiguo, porque la psicología contemporánea en realidad es más filosófica que experimental. O sea, no es la psicología del siglo XIX que se ocupaba de medir reacciones a estímulos, etc. Ni es la psicología de Pavlov, que estaba con los perros, o de Köhler con la banana y el mono y todo eso. No es ese tipo de psicología. Sí, está bien, hay observaciones estadísticas, etc. Pero la estadística requiere un principio de lectura de la estadística, porque los números por sí mismos no pueden decir todo, ¿no? Ni los hechos por sí, ni siquiera cuando expresan la conducta de la mayoría de los hombres, como dice el Papa Juan Pablo II, el principio de Veritatis Splendor, en la encíclica sobre la moral. La normalidad de la conducta no coincide con la normalidad empírica. O sea, no quiere decir que lo que hace la mayoría sea lo normal. Porque la mayoría puede estar deteriorada, efectivamente, es lo que sostenemos por el pecado original, en la visión cristiana del pecado original. O sea que la conducta de la humanidad está deteriorada porque su ser está deteriorado, porque su esencia está realizada de una manera imperfecta por una decisión fundamental. Y esto
es imposible de superar sin una restauración por parte del mismo creador de la naturaleza, que es Dios. ¿Cómo viene esa restauración? Viene por la gracia, que es una nueva creación. O sea, es imposible que el ser se crea a sí mismo. Entonces, cuando el pecado implica una pérdida del ser, porque eso es el pecado, que no hay ser, el negativo, no está. Decíamos ayer que el pecado siempre funda una visión nihilista. Nihilista, o sea, que pone en el centro la nada. Porque el demonio es nihilista, el demonio no quiere el ser divino del creador porque se opone por soberbia a Dios. Entonces, en el fondo termina por favorecer una posición que pone en el centro la nada. Y eso se refleja en el pensamiento. Cuando no está el Espíritu Santo, normalmente hay un influjo diabólico y el influjo diabólico tiende al nihilismo de diversas maneras, sea en la filosofía, sea en la psicología. Lo veíamos en Freud, la muerte como término de la vida, etc. El instinto de muerte, etc. Todas esas son formas de nihilismo. Lo mismo aparece en Sartre o en otros autores existencialistas, ¿no? No, porque si no tiene una visión metafísica, ni siquiera conoce a la persona. O sea, no, de un modo empírico no se puede conocer la persona, porque la persona no es lo que se ve, ni lo que se percibe, ni con los sentidos externos, ni con los sentidos internos, porque los sentidos son incapaces de conocer la sustancia. Y como dijimos, citando a Boecio, la persona es la sustancia, o sea, es el ser en el sentido principal, el ente en el sentido principal, constituido por el ser. Entonces, puede suceder, de hecho sucede, que los psicólogos no conozcan a la persona, por el hecho de que tienen estas concepciones que no son metafísicas. Para conocer la persona necesariamente hay que ejercitar un acto metafísico. La psicología moderna sí es filosófica, pero no es metafísica. Es filosófica, pero es antimetafísica. En la mayoría de las corrientes, en alguna puede aparecer algún elemento metafísico. Por ejemplo, en Adler hemos visto que aparece el fin, ¿no? Entonces, hay que considerar la conducta desde el fin. El fin es por sí una causa metafísica. Por supuesto, después hay distintos niveles de profundidad en el conocimiento de las causas, ¿no? Entonces, es fundamental que la psicología sea metafísica. En este sentido, hay que desarrollar un estudio filosófico serio para fundar una verdadera psicología y la renovación de la psicología. Pero hay que tener mucho cuidado en no reducir la psicología a filosofía, ni siquiera filosofía atomista. Porque en la psicología se estudia el hombre particular y la filosofía es un conjunto de ciencias que capta lo universal, como dice Aristóteles, o sea, el intelecto humano no tiene capacidad suficiente como para entrar directamente en lo particular. Sí, con la ayuda de los sentidos puede
puede conocer la substancia particular, pero no es el objeto directo de la ciencia en el nivel natural filosófico. En cambio, con la teología sí se puede llegar a lo particular porque Dios conoce lo particular. O sea, el entendimiento divino conoce lo particular porque es el autor de lo particular. O sea, no solo existe la esencia de un tipo de ente o la esencia realizada en particular, sino que existe cada esencia como sustancia particular. Y en el caso que nos ocupa, como persona. Entonces, en la mente de Dios está la causa de la persona. Y eso no es accesible solamente desde el punto de vista metafísico. Es inaccesible sin metafísica, porque, como dijimos, sin metafísica no está la base, lo primero, lo más elemental. Pero la metafísica no es todo. Ni siquiera es lo principal. Lo principal es la teología, en la psicología. Por supuesto, esto produce escándalo ya para los que no aceptan la metafísica. Para los que no aceptan la metafísica, la religión y la teología son especie de metafísica. Eso es lo que dice Kant. O sea, Kant dice que tiene que anular el saber para dar lugar a la fe o a la creencia, pero esa creencia, esa fe es una especie de sentimiento, algo inferior al conocimiento racional, ¿no? Como mucha gente hoy, a partir de la concepción iluminista, sí, reconoce un cierto papel positivo a la religión, pero como una especie de consuelo. Y en las corrientes psicológicas sucede lo mismo. En muchas corrientes, sobre todo de Estados Unidos, de este tipo Erich Fromm y otras así, sí, o en Frankl, se le da un papel a la religión, pero es un papel subordinado e inferior en cierta manera. La concepción iluminista, que se desarrolla de diversa manera en la filosofía, es que la razón es superior a la fe. Entonces, que la fe sirve para los que no tienen suficiente razón. Y en la psicología entró de lleno esta concepción. O sea, sí, hay que considerar la fe del paciente, pero justamente porque todavía no tiene suficiente desarrollo. O sea, la fe es el problema más que la solución, digamos. Entonces, la metafísica da la capacidad de conocer el universal, captar la esencia. Sí, y la substancia, o sea, con la ayuda de los sentidos de una manera imperfecta, capta también la substancia. Sin la inteligencia no se capta la sustancia y por tanto no se capta la persona. Pero este conocimiento natural es insuficiente para conocer la substancia como tal en su particularidad total y consiguientemente en el significado de su conducta. ¿Y a ese conocimiento se logra a través del conocimiento con naturalidad con Dios? A partir de un conocimiento teológico, porque Dios sí conoce lo particular. O sea, sin gracia no hay ese conocimiento. Ese conocimiento directo de lo particular es imposible. Sin la gracia. Sin la gracia. Y ese conocimiento lo tiene más el sujeto mismo que otro. Se refleja en primer lugar en la conciencia iluminada por la fe, ¿no? O sea, si el sujeto no dice cuál es el estado de su conciencia, ni el psicólogo ni ningún otro lo puede conocer. Ahora, muchas veces se va al psicólogo justamente para lo contrario, para que el problema que hay en la conciencia se resuelva por la visión de otro.
O sea, es lo opuesto. O sea, el psicólogo sirve para resolver el problema de conciencia. Que muchas veces no es otra cosa que un pecado, ¿no? O sea, dijimos, sí, hay problemas particulares, alcoholismo, droga o abuso, lo que fuere, pero la mayoría de los problemas no son esos, son problemas de gente normal. Que es lo que decía Freud, para ser psicoanalizado hay que ser normal, porque si no, no se desarrolla la razón. Si uno está enfermo psíquicamente, no sirve para el psicoanálisis. El psicoanálisis es una interpretación racional, podría ser una interpretación racional de la misma conciencia y una gestión racionalista de la misma conciencia de la razón. Eso es como el psicoanálisis. Bueno, claro, por eso para Freud el centro del problema es la culpa. Y es lo que entra también en la concepción general de la psicología. Uno se siente mal porque siente culpa. Bueno, el problema no es solamente que la sienta, sino que tiene culpa. O sea, y no hay manera de eliminar la culpa por un análisis racional. Porque por más que se justifique la culpa, sigue siendo culpa. Lo que sucede es que esa justificación oscurece la razón. La va enredando en una especie de dialéctica que da la ilusión de que la culpa desaparece porque en la conciencia prevalece este movimiento racional, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es raíz del relativismo, aunque no siempre es relativista, porque estas corrientes, sobre todo el psicoanálisis, es absoluta, no es relativista en el sentido de lo racional, o sea, pretende que su explicación racional es la última y es la única, ¿no? Lo que es relativo, según el psicoanálisis, es la conducta particular de cada uno, ¿no? Que hay que explicar según esa razón absoluta. Y el psicoanálisis transmite la idea de que hay que ir al psicólogo para aprender esa ciencia superior que el individuo no tiene. Y el psicólogo sí, en cuanto está insertado en una cadena, porque el psicólogo tiene que ser psicoanalizado por otro psicólogo, etc. Entonces, es como una especie de espíritu universal, o de razón universal, es muy parecido al espíritu absoluto de Hegel, ¿no? Es algo superior al individuo. O sea, el psicoanálisis es una especie de curso de ejercicios espirituales para entrar en ese conocimiento superior que tienen algunos. Es gnóstico, ciertamente. De hecho, al principio de Tótem y Tabú, de la publicación, está la carta de Freud a la logia masónica judía a la cual pertenecía, y los masones son gnósticos, claro. Pero ahí dice que no, por supuesto, él no tiene ni fe en el sentido de los judíos, del Antiguo Testamento, ni nada de eso, no es un racionalista. Dice todavía el texto de Pío XII: os hemos recordado esta verdad para unir a ella una observación sobre el hombre concreto, cuya ordenación interna examinamos aquí. Se ha pretendido, en efecto, establecer una antinomia entre la psicología y la ética tradicionales de una parte y la psicología y la psicoterapia, y la psicología clínica modernas por otra. La psicología y la ética tradicionales tienen por objeto, se afirma, el ser abstracto del hombre, el homo psic,
que ciertamente no existe en ninguna parte, dicen los que piensan así. La claridad y la conexión lógica de estas disciplinas merecen admiración, pero ellas contienen un error básico, son inaplicables al hombre real tal como existe. La psicología clínica, por lo contrario, parte del hombre real, el homo psic, y se concluye, entre las dos concepciones se abre un abismo imposible de franquear hasta tanto que la psicología y la ética tradicionales no cambian su posición. Bueno, aquí describe algo que es muy actual, más actual todavía ahora que en esa época, porque no solamente es algo que se afirma en psicología, sino también en teología, o sea que hay una moral abstracta y después hay una moral concreta, y entonces la moral concreta es superior a la moral abstracta, así como la psicología es superior a la antropología filosófica de raíz metafísica porque considera al hombre concreto. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay una confusión, que es, por un lado, lo que hemos descrito anteriormente, que efectivamente hay que llegar al hombre concreto y que para eso hace falta una luz superior. El problema, la confusión está en que se piensa que para llegar al hombre concreto hay que negar la metafísica y el estudio filosófico del hombre. Y esto no es así, es justamente lo contrario. Porque sin esa metafísica no se puede llegar a una consideración teológica muy simplemente porque Dios supera la materia, es metafísico. Entonces, si uno no tiene una concepción metafísica, no cree verdaderamente en Dios, aunque sea teólogo. Entonces, de aquí se deriva que hay que transformar la moral e incluso la filosofía desde la psicología. O sea, la psicología se convierte en la ciencia suprema. Y la psicología que estudia al hombre particular y desde el hombre particular, desde los casos particulares, se establece cuál es la esencia humana y cuál es la conducta humana auténtica. O sea, la ética o la moral. Tiene que cambiar la ética desde la psicología, entendida de esta manera que estamos diciendo. Quien estudie, sí. Sí, bueno, eso es verdadero, esa afirmación. O sea, sí, estudia al hombre enfermo, pero él justamente lo que dice es que el hombre enfermo no es enfermo, o sea, el hombre es así, parece enfermo. Pero profundizando se da cuenta el psicólogo que esa es la condición real. O sea, que el pecado original no es en el fondo algo negativo, sino positivo, porque es lo que constituye al hombre. Eso es lo que dicen Totem y Tabú. Y esto a su vez después, sobre todo combinado con el influjo protestante, influye en la teología católica. O sea que el hombre real es el que debe decir cómo es la conducta humana auténtica. Esto, por supuesto, ya estaba prefigurado en la filosofía anterior, en el idealismo de Hegel, ¿no? Hegel, en la fenomenología del espíritu, habla del sacerdote que confiesa. Entonces dice, la verdadera reconciliación, la confesión, se da no cuando
el penitente o el que se confiesa reconoce su culpa, sino cuando el sacerdote reconoce que tiene la misma culpa que el penitente, o sea, o peor que el penitente. O sea que el pecador es él y que están igualados en esto. Bueno, ya detrás de toda esta persecución que hay al sacerdocio en esta época, que se ven pedófilos por todos lados y abusos, etcétera, está esta concepción psicoanalítica. Además del influjo diabólico sobre las personas y las comunidades que confluye en lo mismo. O sea que el malo es el sacerdote. Hegel dice explícitamente que es la causa del mal en el mundo. Porque esa es la hipocresía. O sea, se dice una cosa y se hace otra. Bueno, entonces, eso para Hegel es estructural de su pensamiento. Hegel conocía más la Iglesia Católica porque en algún momento se hizo católico. Freud no, por supuesto. Aunque la conocía externamente porque siempre vivió en ámbito católico, salvo cuando se fue al final a Inglaterra, pero Austria era súper católica, oficialmente católica, el imperio austrohungárico donde él nació y donde él vivió en Viena. Entonces, es evidente que está confrontando permanentemente con la visión católica. Quien estudie la constitución del hombre real debe en efecto tomar como objeto al hombre existencial tal como es, tal como lo han hecho sus disposiciones naturales, las influencias del ambiente, la educación, su evolución personal, sus experiencias íntimas y todos los acontecimientos exteriores. Solo existe este hombre concreto. Y sin embargo, la estructura de este yo personal obedece hasta en el menor detalle a las leyes ontológicas y metafísicas de la naturaleza humana, de las que nos hemos hablado más arriba. Son ellas las que la han formado y las que por consiguiente deben gobernarla y juzgarla. La razón de ello es que el hombre existencial se identifica en su última íntima estructura con el hombre esencial, o sea, no son separados. El hombre que tiene circunstancias, que tiene historia, que tiene un cuerpo, etcétera, es el hombre que es persona, y es persona porque tiene un ser que va más allá de todos esos condicionamientos, circunstancias particulares y accidentes. Entonces, si uno hace la psicología solo desde los influjos, desde la conexión con la naturaleza, etcétera, no llega de verdad a la persona. Por eso dice el Papa, una verdadera psicología tiene que ser metafísica. O sea, tiene que ir al núcleo personal. Por consiguiente, sería erróneo fijar para la vida real normas que se apartaron de la moral natural y cristiana y a las que se llamara de buen grado con la palabra ética personalista. Ahora se habla bien de la ética personalista, pero Pío XII habla mal de la ética personalista, porque dice, se designa como ética personalista una ética que se aparta de la esencia humana y de la raíz metafísica. Bueno, para profundizar este tema pueden ir a un artículo mío que encuentran en el sitio de Academia, La trampa de la filosofía personalista. Porque el término personalismo se usa en muchos sentidos. Y claro, porque parece una cosa buena, es una ética que se ocupa de la persona, claro, es lógico que se tiene que ocupar de la persona y de la conducta de la persona. El problema es, ¿por qué se usa el término en este sentido?
O sea, ¿qué es lo que está implícito? Que la ética personalista se contrapone a una ética esencial y que la ética personalista depende de cómo es el hombre en particular y no de las leyes esenciales de la naturaleza humana. Esta sin duda recibiría de aquella una cierta orientación, pero no supondría en igual medida una estricta obligación. O sea, se dice, bueno, la ética es como un ideal, ¿no? Un ideal que orienta desde lejos, desde afuera, pero lo que importa es la realidad. Bueno, eso es Freud y es Hegel también. O sea, lo concreto es superior a la esencia. La realidad empírica, la que se va dando de hecho, es superior a la esencia. Más aún, después se termina pensando, como dice Hegel, o sea que los que hablan de la esencia son los malos, porque son los que finalmente imponen algo a los que quieren vivir auténticamente, o sea, a los que quieren vivir en concreto. Sí. Ahí se da entonces este giro de la praxis por encima de la teoría. Exactamente, sí. Lo importante es lo que usted haga más allá de lo que usted crea o de su... Exactamente, bueno, ese giro es intrínseco al idealismo. De hecho, Marx, que es discípulo de Freud, de Hegel, dice en las tesis sobre Feuerbach que hasta ahora los filósofos se han dedicado a contemplar al mundo y que en cambio lo que hay que hacer es transformarlo. O sea que es la inversión de la ética metafísica que está en Aristóteles. Bueno, esa inversión ya la hizo Kant. Para Kant la crítica de la razón práctica es superior a la crítica de la razón pura, es la que le da el fundamento, o sea, la moral es superior a la metafísica. La ética, la acción práctica debe generar la teoría, incluso la teoría última, la explicación última de la realidad. Esa visión se introduce por muchos caminos, incluso en la teología. Esa visión ya está implícita en el protestantismo, porque el protestantismo desde la raíz es antimetafísico. Lutero decía que la razón es la prostituta del diablo, ¿no? Está en la raíz del pensamiento metafísico, el protestante, y la teología católica está influida, atacada desde distintos flancos. Es como un ejército que está rodeado por otros, o sea, está atacada desde el protestantismo, desde el idealismo, desde la psicología, etc. Y por eso está debilitada. No en sí, sino en su situación real. Digamos que ahí también se deriva toda esta falsa concepción de misericordia, esta teoría de la liberación, que todo es las obras de caridad, el cristianismo, obras de caridad y obras de caridad. Bueno, sí, la caridad es superior a todo, pero tiene que ser la verdadera caridad. O sea, lo que se denomina caridad es más bien una operación externa, o sea, una transformación del mundo, como decían los teólogos de la liberación en su época, transformar las estructuras, etcétera. Todo eso es de origen marxista y en parte freudiano. Y después se aplica a la vida corriente, a la interpretación de la vida corriente, sea por vía teológica, sea por vía psicológica, y se combinan estos caminos. Hay, por supuesto, pedagógica, porque la educación está constituida de esta manera también. Y jurídica, no, digamos, la legislación, etc., ¿no? Todo depende de un núcleo filosófico aquí. Sí, más importante que lo filosófico, lo teológico, pero inmediatamente, como se trata de personas que no piensan desde la fe, lo que influye inmediatamente es la concepción filosófica. Entonces dice el Papa, concluyendo este segundo número, la ley de estructura del hombre concreto no está por inventar, sino por aplicar.
O sea, no puede surgir la teoría de la praxis, sino la praxis tiene que aplicar la teoría. Como ya decía Aristóteles, el intelecto especulativo por extensión se hace práctico. O sea, no es que hay que hacer descender la teoría al modo concreto de operar, sino al revés. El modo concreto de operar tiene que elevarse a la luz de la teoría. Por supuesto, cuando es verdadera teoría, no cuando son concepciones ilusorias o erróneas. El problema es que aquí sí hay un relativismo de base. Si se considera que es imposible conocer la verdad de las cosas, claro, una teoría da la otra y cada uno elige la que quiere o la que le viene mejor para su situación concreta, que es lo que se piensa hoy de la filosofía. O sea, cada uno tiene su filosofía. Entonces, si esto es así, claro, parece que es más real lo concreto que lo teórico, porque se habla de la falsa teoría, una ilusión, una teoría artificial que no corresponde al conocimiento auténtico de la realidad. Si se supone que la realidad en su esencia no se puede conocer y en su ser, claro, se termina pensando así. Por eso en la psicología no solo es muy importante la metafísica, sino la gnosiología, la teoría del conocimiento, así como la ética, las dos disciplinas que tienen raíz inmediatamente metafísica. Sin esto no puede haber una verdadera psicología. De hecho, son las cosas que no se estudian cuando se estudia psicología, o sea, metafísica, gnosiología y ética. Digamos que al final es el ordenamiento de la persona del conocimiento de su sustancia y digamos que la metafísica y la gnosiología en ordenar el intelecto y el ejercicio del intelecto y la ética de algún modo va al ordenamiento de los apetitos. Sí, la ética debe ordenar los apetitos, para eso, o sea, justamente es la función de la razón. Ahora, si se cree que los apetitos dependen solo de influjos internos y externos, esto es imposible. Bueno, hacemos una introducción al tercer punto, que es el hombre como unidad social. Hemos dicho que Aristóteles dice que el hombre por esencia es social, ya no se realiza solo. Y esto debemos considerarlo ya desde el punto de vista teórico. Hemos visto cómo las concepciones modernas, filosóficas y psicológicas proceden de otra manera. De algún modo son antisociales, o sea, cada autor se considera como un genio absoluto que ha descubierto toda la verdad por sí, como Descartes o como Kant o como Hegel o como Freud. O sea, son los que tuvieron, Kant lo dice explícitamente, hubo una luz nueva, ¿no? Bueno, esto es el iluminismo. O sea que hay como una exaltación de la luz propia. Esto, desde el punto de vista teológico y espiritual, es algo conocido, es decir, es un fenómeno diabólico muy preciso. O sea, lo explica, por ejemplo, San Ignacio en los ejercicios espirituales, ¿no? Cuando hay una exaltación de la sensibilidad fuera de los límites naturales y hay en general un influjo diabólico, sea directo, sea indirecto, porque puede ser a través del contacto con el mundo externo, que ya está configurado de esa manera. El Evangelio dice, el diablo es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, basta el contacto con el mundo para que de alguna manera esto se provoque. Pero muchas veces hay un influjo directo. O sea, hay una exaltación no de la inteligencia verdadera y propia, porque el demonio no puede entrar en la inteligencia. Solo Dios puede entrar en la inteligencia, porque la inteligencia es una capacidad de alcanzar el ser y de perfeccionarse en el ser, y el ser es algo que proviene directamente de Dios,
Una criatura no puede producir el ser en cuanto ser. Entonces, cuando el demonio influye de esta manera, no lo hace directamente sobre la inteligencia, sino sobre la sensibilidad. Que recordemos, no es solo externa, sino también interna. Los sentidos internos son más importantes en cierta manera que los externos para las actividades más elevadas. O sea, la imaginación, el sentido común, la cogitativa y la memoria son sentidos internos. Muchas veces el demonio toca la cogitativa. Hay algunas concepciones de psicología atomista que dicen, bueno, tenemos que atender a la cogitativa y dejar de lado las otras facultades, en cierta manera, o como que la cogitativa es lo central. No, no es lo central. Lo central es la inteligencia, la cogitativa es siempre un sentido. Por supuesto que hay que tenerla en cuenta, pero sobre todo porque es susceptible de recibir un influjo espiritual, porque la cogitativa en cierta manera está en la base del conocimiento por connaturalidad, que es el necesario para la interacción social y también para el aprendizaje, para la docilidad respecto de la enseñanza del maestro. Entonces, maestro que no siempre es uno que da clase, siempre puede ser un amigo o alguien que se ve como superior, o simplemente un ambiente también, un conjunto, una escuela. En la cogitativa puede haber un influjo diabólico, como en la memoria. Hay personas que magnifican recuerdos del pasado. Bueno, ya en Freud está eso, ¿no? Que hay que analizar toda la historia de la persona, etcétera. Pero hay como una exacerbación del papel de la memoria. ¿Por qué? Porque muchas veces en el sujeto efectivamente la memoria ocupa un lugar desproporcionado, pero por un influjo negativo, que está normalmente conectado con la soberbia. O sea, el soberbio también tiene un desorden sensitivo. La soberbia, dice Santo Tomás, está en la parte sensitiva, ¿no? Es contraria a la templanza. Es el apetito desordenado de la propia excelencia. Y coincide, como dijimos, en gran medida con lo que dice Adler, ¿no? Uno que se hace una imagen que no corresponde a la realidad, y según esa imagen él es superior, es el centro, etc. Entonces, el que piensa así termina también dándole un papel distorsionado a la memoria, le da mucha importancia a cosas que no la tienen y viceversa, poca a las que sí la tienen. Y algo análogo habría que decir respecto a la imaginación. Es evidente que en la imaginación hay múltiples deformaciones y a veces vienen también, a veces vienen de sustancias, ¿no? Porque uno toma una droga o alcohol o lo que fuere, y eso interfiere con el órgano corporal de la imaginación, pero a veces viene también por un influjo diabólico y a veces por un influjo del ambiente, que a su vez puede ser influido al menos por la historia del pecado original o por la historia de los pecados personales o de una comunidad. Entonces, las vías son muchas. Y la ayuda es siempre por medio de la elevación, porque justamente la curación no viene de atender cada vez más a lo sensible, sino de superar lo sensible. Superar lo sensible. O sea, los autores espirituales siempre dijeron esto. El mismo Santo Tomás, pero aquí hay que recurrir más a otros, tipo San Juan de la Cruz.
la teología espiritual de San Juan de la Cruz dice justamente esto. O sea, hay que liberarse de lo sensible, del condicionamiento de las imágenes, no solo en la vida natural, sino en la sobrenatural. De otra manera no se crece, no solo no se crece, sino se incurre en muchos peligros. Hay gente que pierde la vida espiritual o la deforma por este problema, porque está centrado en lo sensible, según los distintos sentidos internos y externos también. O sea, de algún modo se hablaría también de despertar la metafísica. Exactamente. Digamos, la cogitativa Por lo menos la metafísica, hasta que alguien reciba el don de la fe. a la cogitativa también se le llama razón particular, ¿sí? Exactamente, pero razón particular por analogía, porque Aristóteles usa, o sea, Aristóteles habla de una razón particular porque es un sentido. No es una especie de intermedio entre la razón y el sentido, es un sentido. Que esa razón particular la tienen los animales. ¿De qué fuera el término razón hay de algún modo? Hay que precisarlo. Hay que precisarlo. Porque se podría confundir con la inteligencia, Exacto. que también, y también se le llama razón a la inteligencia, Sí, sí, ciertamente. pero como razón universal. No, la inteligencia es la razón. San Tomás en la cuestión 79 de la primera parte de la Suma dice claramente, la razón es la inteligencia o el intelecto mejor. El intelecto es la facultad de intuir la esencia, de captar la esencia. Esa facultad nosotros no la tenemos en sentido pleno. En sentido pleno la tienen los ángeles. Dios, por supuesto, porque es la fuente de todo. Pero la tienen los ángeles. Nosotros tenemos una participación que se llama razón. O sea, es la misma facultad que tienen los ángeles, pero débil. Porque nosotros no podemos ejercitar la inteligencia sino en unión con los sentidos, y los sentidos, como tienen un aspecto material y se dirigen a lo material, son dispersos, como lo material. No tiene perfecta unidad del ser lo material, por eso es material. Entonces, nuestra inteligencia es débil porque necesita de los sentidos, no puede funcionar sola. Aunque después tiene que superar los sentidos, porque es lo propio de la inteligencia. Pero, bueno, San Tomás cita a Dionisio, que dice esto, ¿no? Y otros filósofos neoplatónicos, la razón es como una sombra de la inteligencia. O sea, es como un reflejo de algo que es muy superior. Superar los sentidos, no en cuanto a que los sentidos sean malos, No. sino que sean imperfectos con relación. Son imperfectos, son necesarios los sentidos. Justamente el idealismo es negar el papel de los sentidos, porque cuando este proceso termina, va contra los sentidos mismos. O sea, Hegel dice que los sentidos no son nada distinto de la razón. O sea que en el fondo todo es una razón absoluta y los sentidos son como un aspecto inferior de la razón, nada más. En cambio, el realismo lo que dice, no, son facultades diferentes. Y con los sentidos se conocen cualidades sensibles de los cuerpos, que son particulares. Con la razón se conoce la esencia universal de las cosas. ¿Cómo? Necesitamos los sentidos para conocer. Sí. Al final es como cuando se dice que esperan los sentidos como que se purifiquen. Se perfeccionen y permitan a la inteligencia tener un acto superior al de los sentidos mismos. Cualquier acto intelectual es ya superior al de los sentidos, pero especialmente el acto metafísico es superior al de los sentidos porque no capta algo sensible, sino algo que no tiene materia. Entonces, estudiando el proceso de, digámoslo analógicamente, de curación de una persona que está desordenada, necesariamente siempre se tiene que llegar a un nivel que supera los sentidos para que haya orden. El problema es que esto está conectado con la vida moral, porque
la vida práctica, el modo de operar, dispone bien o mal los sentidos. Si uno es lujurioso, tiene los sentidos mal dispuestos porque están dirigidos a un tipo de conocimiento que es el del tacto y no a otros que son necesarios para pensar. El conocimiento como tal no es ni bueno ni malo moralmente, es bueno ontológicamente, porque también el conocimiento, el sentido del tacto en la lujuria es lo que es. El problema es cuando se lo considera en el conjunto. Entonces, la vida moral desordenada es una que desordena los sentidos y impide que la inteligencia funcione según su naturaleza. Sí. Padre, entonces no es atender lo sensible, sino elevarse por encima de lo sensible. Claro, Usted acaba de y hablar ordenar lo sensible para que sirva la inteligencia. digamos que entonces ahí entraría para elevar por encima de lo sensible lo que nosotros llamamos virtudes morales. Sí, todas las virtudes morales tienen por término la contemplación, que es la metafísica para Aristóteles. O sea, toda la ética Nicómaco trata acerca de las virtudes. La virtud confluye en la amistad, que es una especie de supervirtud, porque engloba el aspecto social también, la relación con los otros, y todo eso permite algo que está más allá, que es la contemplación, el libro 10 de la ética Nicómaco. Claro, entonces, no es quedarse en lo sensible, superar lo sensible, las virtudes morales.